hablar de ciertas cosas, ¿verdad? Es triste, pero no podemos dejar pasar por alto, ¿verdad? Lo que ha pasado aquí en la ciudad de Dallas, de la matazón, ¿verdad? De estos oficiales y heridos, pues buena cantidad de ellos. Y de hecho, aquí en Dallas, ¿verdad? No pasaba algo así desde que mataron al presidente Kennedy en 1963. Me acuerdo que yo estaba en sexto año en la Ciudad de México, en una de las escuelas primarias elementales, cuando sucedió aquello. Y fue un shock tremendo para el mundo entero, aquí en Dallas. Pero lo que pasó en estos días, ¿verdad? Fue algo triste. Aunque ha habido gente que ha alabado eso, el hecho ese. Pero en realidad los hijos de Dios jamás podemos alabar un hecho sangriento, un hecho fatal, sea de los buenos, por decirlo así, o de los malos. No podemos gozarnos, porque el Señor no se complace con la muerte del injusto. Así es de que el Señor nos dio un corazón en el que podamos sentir, emocionarnos buenamente, llorar, aplaudir. Tenemos un Dios completo. Y por eso van a ir a la carta de los Romanos, porque ya sé que ustedes saben, pero yo quiero hablar sobre esto, sobre las autoridades. Y por eso voy a ir al capítulo 13 de Romanos, al versículo 1 al 7. Y dice así la palabra, capítulo Romanos 13, y dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean castigo para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Palabra de Dios. Hagan el favor de sentarse. Cuando leemos estas escrituras, dice: ay, caray, aquí se nos está demandando una sumisión absoluta a los que están en alto rango. Me refiero a las autoridades, al Estado. Pero no cabe duda que es un mandato de Dios, es un mandato del Señor. Si alguien lo mira de otro ángulo, no importa que sea cristiano, está equivocado, porque tenemos al sumo gobernador de todo el mundo, del universo, que es Dios. Él como gobernante tiene sus leyes establecidas, como le estableció su límite a la mar, como le estableció su ley al sol, a la luna, a todo el universo, a la tierra, a los hombres. Es algo maravilloso. Entonces, Dios, queriendo que no hubiera tanto caos en este mundo, estableció a las autoridades para que tú y yo nos sometamos a esas autoridades. Yo estoy hablando sobre las cosas de Estado, no estoy hablando sobre las cosas espirituales, porque hay unas cosas espirituales en que no podemos obedecerles. Pero, y hablando, ¿verdad? Es un hecho, hablando sobre, en el libro de Daniel, cuando estos tres jóvenes son echados al horno por no adorar la imagen aquella de Nabucodonosor. En eso no obedecieron. Y dijo: y aunque no nos librare el Señor, aunque no nos librare de esto, lo seguiremos adorando al Señor. Y tenemos muchos hechos
De igual manera, cuando Pedro, mejor dicho, y andan predicando, dijo, ustedes juzguen si es necesario obedecer primero a los hombres que a Dios, cuando le dijeron que no hablan en el nombre de Jesús, y se lo estaban diciendo a los sumos sacerdotes. Entonces, hay leyes establecidas, pero cuando atentan contra lo de Dios, ahí no debemos obediencia. Pero es maravilloso lo que estamos oyendo de la boca de Pablo. Está llena la palabra sobre la sumisión, como Dios como buen gobernante. En 1 Timoteo, de igual manera, ahí lo pueden ver en sus casas, capítulo 2, 1 al 2. Y lo que dice ahí San Pablo a Timoteo, ¿verdad? Que se hagan oraciones, intercesiones de gracias, y dice, para que todos los hombres, ¿verdad?, podamos vivir sanamente, oren por las autoridades en alto cargo. Ahí le dice San Pablo a Timoteo, como también le dice a Tito en 2:1, que estemos sometidos a las reglas de las autoridades, que seamos obedientes de igual manera, y que para que tanto nosotros hagamos un trabajo honesto como ellos también. En 1 de Pedro 2, 13, 17, igualmente habla sobre lo mismo. Habla sobre la sumisión a toda institución en el mundo. A toda institución debemos obediencia, sumisión. Es tremendo, porque cuando San Pablo está hablando estas reglas, podríamos decir, no estaban ellos siendo perseguidos todavía por el César, pero de cierta manera, cuando están las persecuciones, se sigue predicando lo mismo, la sumisión al emperador, aunque fuera Nerón. Aquellos hombres que eran sádicos, que mataban hasta a su mamá, mataban a sus hijos, y aparte eran homosexuales, o borrachos también, y borrachos, de todo tenían. Entonces, lo que estamos mirando aquí, porque yo pienso que en este sermón no podía yo parar de lo que está pasando aquí en Dallas, de lo que está pasando en toda podemos decir la República, en todos los Estados Unidos, pero también en todo el mundo. Y oímos de aquí voces, oímos de por acá, vemos, somos testigos, hacemos nuestros juzgamientos. Hablan por un lado, otros tenemos la razón, otros tenemos la otra. Están los intermediarios, los que dicen, no, pues no estuvo bien esto y tenemos que hacer algo. Hay otros que dicen, no, pues tenemos que orar para que esta nación se una. Y otros dicen, pues no está desunida, sino solamente son cosas que pasan, pero la nación está unida. Mentira. Se respira el odio en toda la nación, como se respira en el mundo entero. Yo lo puedo ver, nomás lo puedo ver al ver. ¿Y qué es lo que está pasando? Sí, nos da tristeza que mataron a estos pobres policías, a quemarropa, podríamos decirle, y ellos pues ni culpa tenían, ni se la olían, solamente por el odio de un hombre, ¿verdad?, que vio que matan a dos de su raza. Y por supuesto también está ahí en cuestión, porque se debe obedecer a la ley, por supuesto, pero para mí, como pastor, o como creyente, como cristiano, o como individual, porque antes de venir al Señor, antes de venir a Dios, como quiera, me gustaba mirar y no irme por las razas, sino ver dónde estaba la justicia. Sí hubo culpa ahí, hubo culpa, pero ¿qué hubiera pasado si ellos hubieran obedecido? ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran obedecido? No les hubiera pasado nada. Y es que en los tiempos de los apóstoles, se portaran bien o se portaran mal, los ejecutaban, los mataban, pero ellos seguían obedeciendo al gobierno. Y podemos ver en las cartas de Tertuliano
En la carta de aquellos hombres de la primera iglesia, vemos cómo ellos obedecían. Ellos obedecían a las autoridades y predicaban en las iglesias. Pero hoy en día no. Hoy en día hasta muchos de los pastores se van por sus razas y defienden su raza. Come on. Somos hombres. No importa la piel, no importa la piel. Somos hombres que nos debemos el respeto el uno por el otro. Y la institución de igual manera, la institución creada aquí por Dios, de igual manera debe de mirar igualdad en las razas. Pero todavía hay odio, hay discriminación en esta nación como lo hay en el mundo entero. Vayan a México, allá nomás miran a los de tez oscura y los rebajan. En México mismo, el rico contra el pobre. Cuando Dios es maravilloso, ¿de quién recibimos? De Dios. Hoy en la mañana leí en el periódico Dallas Morning News que el señor presidente Obama, ¿verdad?, dijo que él no miraba que la nación estaba dividida, que no estaba dividida, porque vio en las calles de Dallas cariño, amor, unidad. Sí, pero eso fue después de las matazones. La gente se asusta, la gente tiene temor. ¡Ay, lo que posiblemente lo ocasioné yo! Los que andaban en protesta, aunque era pacífico. Si lo vemos así, decimos, pues, si no lo hubieran hecho, no hubiera pasado. Por decirlo así. Y que se miraba el amor, se miraba la unidad. Es un momentáneo. Ese es el resultado de una tragedia, de algo que pasa, que algo que duele. Que hasta, casi por decirlo así, que es difícil que uno no lo sienta, aunque hay muchos que no lo sienten. Pero no, el país está dividido, por supuesto que está dividido. Tantas palabras de odio, con estas elecciones horribles, con ganas de poder, con hambre de poder. Están llenos, pero ¿quién más? Su orgullo es grande, su orgullo es grandísimo, no se llenan. Y casi por lo regular es para satisfacer sus ideas. Las ideas de unos, de muchos. Y yo creo que estas elecciones fueron permitidas. Tenemos que hablar de lo que está pasando. Fueron permitidas por Dios para sacar los corazones de la gente de esta grande nación. A ver dónde te encuentras, en qué posición estás. A ver en qué posición estás. Pues ahorita está por los suelos. Y oímos de ambos bandos, ¿verdad? Ahorita. Hasta hablan de unidad. ¡Come on! Eso no sale de la noche a la mañana en un hombre o en una persona que está hablando sandeces. No puede salir de la noche a la mañana. Para poder tener amor, para poder tener unidad y para poder comprender al otro, para poder amarle o tolerarle o conllevarle, tenemos que haber nacido de nuevo. Nacido de nuevo para poder comprender a los demás. Oye, entonces el policía, entonces ellos pueden nacer de nuevo. Seguro que sí. Y muchos de ellos son nacidos de nuevo. Muchos de ellos son nacidos de nuevo. Pero muchos no son nacidos de nuevo. Como el ciudadano regular, muchos no son nacidos de nuevo. Entonces de ahí que brota lo que trae en su corazón. Y digo, bendito mi Dios porque los hombres de aquel entonces predicaban lo que era la verdad. Lo que era la verdad. Y igualmente Justino Mártir habla también sobre la obediencia a las autoridades. Justino Mártir, que vive en el primer tiempito de la iglesia también. Y fíjense, porque muchas veces pecamos. Muchas veces despreciamos a los gobiernos, muchas veces despreciamos a la policía. ¿Cuántas veces yo no he oído, hasta de muy cerquitas míos, que dicen, ay, el gobierno de aquí, el gobierno de aquí? Pues ¿de dónde vienes? Vienes y no temo decirlo, ¿de dónde venimos? De México, donde la mayoría de los gobiernos han sido corruptos, chuecos. Y eso le duele al pueblo. Y venimos aquí y muchos dicen, ay, es que este gobierno y que no quiero tener nada. Pero aquí estamos. Somos parte de la sociedad. Somos parte de esta grande nación. No podemos devorarnos los unos a los otros.
Dios puso las autoridades a los cuales le debemos obediencia. Y es tremendo cuando lo vemos de esa manera, de ese ángulo, porque entonces no somos partidarios de ciertos grupos, no, sino somos de Dios. Y podemos mirar que en realidad Dios nos hizo iguales a todos. No, aunque uno no obremos igual, aunque unos seamos moralmente bien, otros inmorales, otros depravados, pero al final no nos toca a nosotros condenarlos, les toca a Dios en el juzgamiento. Pero entre nosotros debemos respetarnos. La nación se debe de respetar, no importa de la clase que sea, no importa. Y en ese tiempo cuando los primeros cristianos, ellos obedecían al rey, obedecían al emperador. No he hablado de la iglesia, porque a la iglesia se debe de obedecer, aunque a veces es la última que se obedece. A veces es la última la que se obedece, pero no voy a hablar sobre eso, estoy hablando sobre esto. Y precisamente un hecho curioso que decía Tertuliano, decía, porque déjenme les digo, los gobernantes de la tierra son puestos por Dios. Oye, aunque son malvados, sí. ¿O a poco Faraón era un santito? ¿Quién lo puso? ¿Qué no dice la escritura que Dios? Bueno, Dios los pone. Y por eso hay algo que dijo Tertuliano. Dijo, inclusive el emperador es más de nosotros que de ustedes, porque Dios lo puso. Decía el Tertuliano. Y de cierta manera Dios los escoge. Pero muchas veces decimos, no, pero Dios escogió. Él sabe por qué causa escoge a quien escoge. Y no lo escoge porque es una eminencia, porque Él tiene sus planes, Dios, en sus lados. Bueno, no secretos, porque Él no necesita secretos, pero son secretos para nosotros, que no podemos ver lo que hay detrás de todo eso, de lo que Dios controla, de lo que Dios es soberano, no lo sabemos. Pero a nosotros nos toca respetar, sea quien sea. Sea quien sea, tenemos que respetarlo. Y cuando no respetamos, estamos atropellando a la persona. La estamos atropellando. Y eso es lo que ha habido aquí en esta nación. Mucho atropello, mucho atropello, mucho atropello. Y es una nación donde nos llamamos, la mayoría, cristianos. Pero la mayoría es solamente de boca. Solamente de boca, la mayoría en la nación. La mayoría, porque el verdadero cristiano lo es de palabra, de hecho, de obra. Lo es en su totalidad. Aquí en la iglesia, en el trabajo, con las autoridades, en la familia, con papá y mamá. No voy a hablar de eso, ¿verdad? Pero es sobre todo. Dios es maravilloso, Dios es muy bueno. San Pablo miraba para mirar que debemos de obedecer. A mí me dio mucha tristeza mirar cuando veo a los pobres policías. Después pasaron unos videos donde se ve la ejecución de ellos. Aunque soy muy chillón, sí se me salió las lágrimas al ver todo eso. Como se me caen las lágrimas a veces por algo, aunque la persona sea mala, se me salen a veces lágrimas porque digo, algo que no debe haber sido. Sí, y cuando veo a los familiares, ¿verdad?, llorando, hablando de sus hijos, de sus esposos, de sus niños chiquitos, y viendo, ¿verdad?, que sea lo que sea, es una bendición tener a la policía. Es una bendición, porque imagínense si no la tuviéramos. Debemos estar contentos con Dios que nos puso este gobierno, esta policía, que está mucho mejor, miles de veces más que de los lugares de donde venimos. Y no me digan que no, porque sabemos lo que hay en nuestros países de donde venimos. Pero estamos en una nación, de cualquier manera, todavía hay temor a Dios. Y hay muchos entre las fuerzas del orden que son cristianos. Como dijo uno, y me llamó la atención, uno de los grandes, casi de mi edad, y usted a sus ojos llorosos. Digo, somos humanos, nos duele, también tenemos miedo. Todos somos hombres, somos regulares. Naturalmente, es pocas veces oyes a alguien así.
Alabé yo a ese hombre, porque en realidad no tienes que rebajarte y no soy macho, no soy hombre, o no soy un policía, si me salen las lágrimas. No, al contrario. Los grandes hombres tienen corazón que pueden sentir, como pueden mandar una orden fuerte también. Pero es maravilloso. Nos tocó ver muchas cosas. Nos tocó ver bastantes cosas en estos días y veremos más. ¿Por qué? Porque yo creo que los tiempos son malos. Yo no creo, mis hermanos, que Dios esté muy lejos. Yo no creo todo lo que está pasando. Y no lo digo por esto que pasó aquí, pero en el mundo entero lo que está pasando es que el Señor ya viene. Y tenemos que ponernos la pila y estar viviendo en santidad. Porque sin santidad no vamos a mirar a Dios. No lo vamos a mirar. No lo vamos a mirar. Y por eso tenemos que ser una iglesia agradecida. Agradecida con Dios, que nos ha puesto unas autoridades buenas. ¿Cuántas veces no le hemos hablado aquí a la policía? Porque gente quiere entrar, quiere robar, o vienen a tirar basura allá, a hacer males. Muchachos aquí destrozándonos las ventanas, destrozando de arriba. ¿Y cuántas veces no les hemos hablado? Y háblanos cuántas veces necesites. Claro, que a veces no digan tan pronto, ¿verdad? Pero vienen. Bien, lo digo porque tengo que hablar sobre el pro y las contras, pero lo que quiero decirles que es una fuerza armada a la que podemos respetar bien. Y aun cuando no fueran ellos eficaces, tenemos que respetarlos porque ese es el mandato de Dios. Porque dice la palabra que los respetes porque han sido puestos por Dios. Que los respetes, que los obedezcas. Y dice, y no por el castigo, no porque te van a hacer algo, sino por conciencia, porque Dios los puso. Porque Dios los puso. Y si no lo obedecemos, nos la tenemos que ver con Dios. Es maravilloso lo que San Pablo nos habla tocante de todo esto. Y San Pablo hablaba y decía, ¿por qué, mis hermanos? Porque los gobiernos puestos por Dios nos dan muchos beneficios. Como San Pablo lo miraba. San Pablo miraba que no iba a haber un caos en el mundo habiendo aquella nación tan fuerte que era Roma, la que controlaba el mundo entero de aquel entonces. Y quiero decirles que San Pablo lo miraba hasta más allá, porque Roma fue un instrumento de Dios para que el evangelio se predicara con libertad, de cualquier manera. Se movió. Aunque algunos no lo vean así, pero no, si hubiera sido lleno de puro pueblo bárbaro, imagínense qué hubiera pasado. Pues de cierta manera muchos lo miran de esa manera. Pablo creo que lo miraba, esa es una creencia mía, lo miraba, que era un pasaje para ir hasta las demás tierras a donde anduvo predicando la palabra. Y por eso le llamaban la famosa Pax Romana, la Pax Romana le llamaban. Porque era necesaria, tanto Israel como las naciones existentes de hoy, siempre han tenido sus problemas. En los tiempos de Pablo estaban los celotes, en los tiempos de Jesús, la guerrilla de los celotes, que estaban contra los romanos. E igualmente hoy en día hay infinidad de organizaciones que están contra el gobierno. ¿Y por qué quieren quitar la paz? Quieren deshabilitar aquella paz que hay en la nación. Y es lo que está pasando aquí. ¿Y por qué? Son ideas de unos, porque a veces detrás hay otros. A veces, no quiere decir de lo que pasó aquí en Dallas, pero muchas veces hay detrás intereses grandes de individuales que quieren el caos en las naciones para engrandecer su poder. Eso lo hay, es indiscutible que a través de la historia lo hemos visto y los hay hoy en día. Los hay en día. ¿Y qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quiere la gente? Al hacerles unidad, a levantar protestas, a levantar esto, a levantar lo otro. ¿Que no haya leyes? ¿Que no haya leyes? ¿Que se levante un malvado? Como se va a levantar, y no creo que se falte mucho, que se levante un malvado, un anarquista, que desea un déspota y gobierne al pueblo a su antojo. Eso es lo que mucha gente al final pide a gritos. Pero gracias a Dios que tenemos unos gobiernos, y gobiernos puestos por Dios, y por el cual debemos respeto, le debemos sumisión al gobierno. Porque muchos se quieren aislar, se quieren desasociar del Estado.
Y no podemos, dijo Jesús, en el mundo tendrán tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Y también dice que no nos podemos salir del mundo mientras estemos aquí. No podemos salirnos. Tenemos que aguantarla y aguantarla bien. Dios es maravilloso. Dios es muy bueno. Y muchas veces le echamos, ay, que este gobierno, ay, que este el otro. Vayan a ver otras naciones, ¿cómo están? Vayan a ver a Venezuela, que no tienen papel higiénico, ni eso tiene, no tiene nada. Aunque hay mucho periódico. Eso se usaba en mis tiempos, en México. Ok. Vayan a ver cómo está. Falta la comida. ¿Cómo están otras naciones? Inundadas de basura. No quiere decir que hay que ser limpiecito, ¿verdad? Pero estamos en la gloria, comparado en muchos lugares. Se nos va la luz, inmediatamente viene un camionzote a arreglar la luz. Bueno, no el camión, ¿verdad? Pero los hombres. Nos queremos bañar, ahí está el agua calientita. Se va el agua, no nos inundamos porque están los drenajes gigantes. Nos pegan, está la aseguranza y ahí va la policía de promedio. Tenemos muchos beneficios que no fueran posibles si viviéramos desasociados, si nos libráramos del gobierno. Muchas veces no lo comprendemos, pero los policías tienen un trabajo muy duro, mis hermanos, y son humanos. Oremos por ellos, oremos por el presidente. No le hace que haya hecho leyes que van contra Dios, no le hace, oremos por él, porque Dios quiere su arrepentimiento y quiere su salvación de él. Por todos los demás, sin mencionar nombres, de igual manera oremos por ellos. Al final, Dios tiene la última contestación a los problemas que hoy en el mundo. Pero yo les digo, es maravilloso. Dios sigue siendo maravilloso. Dios es bueno. Dios es bueno. Estabilidad es lo que quiere el Señor. Voy a hablar de lo último. ¿Qué hubiera pasado? Como dijeron algunos en aquellos tiempos, que si Roma no se hubiera parado firme en esos tiempos, la paz no hubiera en aquellos tiempos, no hubiera. Y yo les digo, si la sociedad, si los gobiernos no están, se hace pedazos la nación, se hace pedazos, porque sería la ley de la selva el más fuerte. Y gracias a Dios que tenemos nuestras autoridades. Oremos por ellos. Pobrecillos, oremos por ellos. Ya los que se fueron, se fueron. Ojalá que hayan sido cristianos. Ojalá que hayan sido cristianos y están en mejor vida. Orar por los demás. Todos necesitan. Yo honro a este señor, al jefe de policía, el señor Brown. Lo honro porque a pesar de que es de la raza negra y le mataron a su hijo, ya hace unos añitos lo mataron, no andaba bien el muchacho. Él pasó su prueba, pasó esa prueba dura y siguió en la policía como jefe. Siguió. Y lo que he visto, que él no se va por la raza, sino se va por la justicia. Y alabo a ese hombre, en realidad, porque es un hombre que se pudo fajar en las buenas, en las malas, se fajó y la sufrió. Y ahorita igualmente salió con la frente en alto en este conflicto que hubo en Dallas. Y no nomás él, ¿verdad? Pero otros que se pararon firmes. El mayor, el Rawlings, él también se paró firme. Me gustó su posición de ellos. Me gustó la posición también espiritual de ellos. Que Dios me los bendiga bastante, mis hermanos. Pero yo les quiero decir una cosa. Como hermanos tenemos que amarnos de todo corazón. Como hermanos. Y déjenme les digo, como hermanos, tenemos que mostrar, como iglesia que somos, tenemos que mostrarle el amor al mundo. Y no, amor al mundo no quiere decir que vamos, ay, sí, te acepto porque eres este y el otro. No. Que tenemos que tolerarnos y conllevarnos, porque ese es el mandato de Dios. Y no desearle ningún mal a nadie. Orar por los nuestros gobernantes. Orar porque está puesto en alto cargo porque fueron puestos por Dios. Y donde no está el amor de Dios, hablo para los que no son cristianos. Y para los que somos cristianos, hay alguien que puede poner el orden, y esa es la policía. Esos son los gobiernos. Aunque sea por miedo, aunque unos lo miren por miedo, pero nosotros sabemos que es por orden de Dios que están.
Y ellos están a cargo de poner el orden en el mundo entero. Con eso quiero terminar, mis hermanos, para que valoricemos y oremos por ellos. Yo soy uno de los hombres que siempre oro por las autoridades. Siempre oro, porque sé el trabajo duro que tienen. Pero mis hermanos, pidamos por todo lo que estamos mirando. Pidamos por todas las pobres familias que quedaron ahorita con dolor, con bastante dolor. Pidamos por nosotros mismos. Igualmente, que todo lo que está pasando y lo que viene nos lleve, mis hermanos, a adorar al Señor con más corazón. Y no quedarnos en este mundo, no quedarnos porque es muy fácil quedarnos, es muy fácil. Y cuando nos quedamos es que se va apagando la sociedad. No importa que seas hijo de Dios, con timar se va apagando. Pero mis hermanos, Dios nos mandó que seamos diferentes. Que amemos, como decía Pablo, amemos al emperador, le amemos en cierta manera y oremos. Porque podemos amar a la persona y odiando lo que hace en cierta manera, si es el pecado. Mi Dios me los bendiga en esta hermosa mañana. Antes de irme quería mostrar ya se terminó, quería mostrar esto. Me dolió mucho cuando vi el periódico Dallas Morning News. Y luego, verdad, dice, esta ciudad, this city, our city. Esta ciudad, nuestra ciudad. Un ojo llorando. Naturalmente, que el hombre tiene que llorar, tiene que mirar y clamarle al Señor por una bendición grande. Yo creo que estamos cansados a la vez de que igualmente en las iglesias solamente unos clamamos a Dios y otros no claman. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que no nos duele? ¿No nos duelen nuestros amados? ¿No nos duele el gobierno? ¿No nos duele la nación? Aquí estamos, mis hermanos. Tenemos que clamarle a Dios y dejar nuestra pasividad, en cierta manera. Dejar nuestra pasividad. Y miremos lo que es honroso y lo que es bueno y vivirlo, mis hermanos. Dios me los bendiga bastante en esta hermosa mañana. Y en Cristo Jesús, ánimo y adelante. Amén. Siempre a Jesucristo.